Buenas tardes, bienvenidos al sexto conversatorio de comunicación y educación, un diálogo urgente. Todo esto en el marco de los 25 años de la Escuela de Periodismo PUCB, cuyo tema que nos ha convocado es Pensando la comunicación y el periodismo en tiempos de crisis. En la tarde de hoy tenemos dos queridos invitados, dos exalumnos de la Escuela de Periodismo. Voy a partir cronológicamente por Natalia Orellana Galarce, quien de alguna manera nos va a explicar su trayectoria que tiene que ver con la educación superior en la que ella hoy día está trabajando. Ella tiene estudios de magíster y doctorado en educación superior. También ha fundado, ella creó una fundación OSIDES y también está como directora en el Centro Internacional de Política Pública y Orientación Profesional de Francia. Y entonces está también trabajando, bueno, ya ha hecho mucha investigación a propósito de formación y educación superior. Entonces nos va a aportar desde ese mundo. Y por otra parte, el otro invitado es Gustavo Rojas Ayala, quien está en México. Bueno, Natalia está en Santiago de Chile hoy día y Gustavo Rojas Ayala está en México, quien actualmente es director general de Mexicanos Primero Sinaloa, institución que realiza investigación en educación, junto con análisis e incidencia en política pública educativa, sobre todo a nivel básico, es decir, educación inicial, preescolar, hasta la educación secundaria, lo que vendría a ser hoy día primero medio en Chile, digamos. También él es egresado, podríamos decir, de Enseña Chile, y es importante decir que fue también fundador de Enseña México, fue como nuestro embajador allí en México. Y de alguna manera, desde la fundación, la idea es aportar a eliminar de alguna manera la marginación social y también la diferencia económica en los distintos países. Entonces, con este lujo de invitados, vamos a dar inicio. Y yo quería hacerle esta pregunta a ambos, no sé si partimos por Natalia o por Gustavo, que es decir, ¿cómo ustedes transitan personalmente desde el ámbito de la comunicación a el ámbito de la educación? ¿Cómo es ese itinerario que ustedes realizan? Gustavo, ¿no? Ok. Natalia, tú. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación a propósito de saludar a quienes que nos están viendo y escuchando. En mi caso fue que tempranamente en la escuela yo tuve un interés por la investigación, por aquello que era más teórico, y me encantaban todos estos ramos, digamos, más reflexivos y más teóricos. Y elegí a propósito práctica profesional en lo aplicado, es decir, de reporteo, justamente porque era aquello en lo que no me sentía cómoda y yo quería desenvolverme mejor como profesional. Bueno, hice una práctica profesional que fue como servicio militar en el diario Estrategia, donde aprendí muchísimo, y luego derivé a comunicación organizacional en el área de comunicaciones del DUOC. Y ahí esa fue mi entrada al ámbito educacional, pero estaba en la tarea, digamos, de comunicación de todos modos. ¿Cómo fue que luego me fui transformando más en el contenido de mi quehacer hacia lo educacional? Tuvo que ver con darme cuenta de que el rol que tiene la institución de educación superior eh, para apoyar, ¿cierto?, a las personas en su desarrollo a lo largo de la vida y específicamente la movilidad social. Entonces me vi muy interesada por adentrarme a estudiar más de qué se trataba este tema y fue así como postulé una beca de magíster en investigación en educación superior y pude tener estos estudios, una base, digamos, más teórica acerca de lo que era la educación superior. Y luego vuelvo a Chile, esta beca fue en Alemania, e ingreso a trabajar a la Universidad Católica coordinando el colegio de programas doctorales, que es donde se administra la formación doctoral de la universidad. Nada que ver, uno podría decir, con la tarea de un periodista propiamente tal o un reportero. Yo me sentía muy segura de mí misma porque consideraba que independiente de mi magíster,
la formación de pregrado que me brindó la escuela era bastante amplia y profunda en el tema, específicamente pensamiento crítico. Nos daban herramientas para poder opinar, como un cientista social que está habilitado para desenvolverse en distintos ámbitos. Así que eso sería en el fondo mi aterrizaje a la educación. Muy bien, Natalia. Entonces le vamos a dar la palabra a Gustavo Rojas para que él nos cuente cómo también hace él su cambio, su itinerario de la comunicación a la educación. Gracias. Tuve una breve experiencia en el aula virtual de la Universidad Católica de Valparaíso, donde pude conocer un poco la trastienda de la modalidad a distancia. Y fue un primer buen aproximamiento, una primera buena aproximación al tema educativo desde lo institucional. Creo que la experiencia de ser ayudante en la universidad también fue muy buena como para descubrir cierta beta docente. Pero creo que el punto de inflexión se da cuando con un compañero de generación, mi amigo Gabriel Bajo, y yo hicimos en algún momento un proyecto de un programa de análisis político radial con niñas y niños de sexto básico, de colegios de Valparaíso. Y en esa experiencia algo pasó muy bonito. Al final los papás de los niños nos dijeron que uno de los efectos había sido que habían subido las notas en el colegio. Y nosotros nunca les dimos un refuerzo académico, ni mucho menos, no era uno de los objetivos. Y al principio fuimos a los colegios intentando como captar a los estudiantes que tuvieran como la fama de ser los más desordenados, los más... nuestra teoría era que iban a ser los menos tímidos, ¿no? Frente a un micrófono. El programa se grababa en la radio Portales y tenía cierto margen de importancia el tema socioemocional. Y entonces los colegios nos acercaron a los que ellos consideraban eran sus estudiantes conflictivos. Y fue bien bonito el efecto y la transformación. Esa experiencia me dejó dando vuelta que quizás desde lo escolar había la posibilidad de incidir en las vidas de personas de una manera en la que al menos desde el periodismo de medios yo no identificaba como tan potente. Y gracias al conocimiento que tuve del trabajo que hacía Fundación Enseña Chile, tuve la posibilidad de dedicarme a la docencia. En Chile, gracias a la ley vigente, todas las personas que tienen una licenciatura o un título profesional pueden ser profesores en la enseñanza media por una cantidad de tiempo limitado en áreas en las que pueden acreditar ser expertos. Entonces yo fui profesor de lenguaje y comunicación de niñas en el sur de Chile, de segundo a cuarto medio. Me tocó ser el profesor de lenguaje de cerca de 350 estudiantes del Liceo Politécnico Santa Cruz de la comuna de Punco. Y ahí yo creo que se termina de dividir o de definir más bien la vocación, primero por la docencia y segundo por la educación, como campo de trabajo en el que he estado ya cerca de una década. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, perfecto. Oye, yo en la presentación obvié algo que es algo mínimo tal vez en sus trayectorias de vida, que es que fueron ambos ayudantes de esta persona en distintas asignaturas. Natalia fue ayudante en periodismo y medios allá por el año 2004 y Gustavo también fue ayudante en un ramo de escritura que yo quiero mucho, que fue periodismo de opinión. Entonces, por ahí hay a lo mejor hay alguna semilla que empezó a crecer. Bueno, pero pasando a otro punto, me gustaría que ustedes hoy día explicaran, porque tenemos en la audiencia, que sepan en los que nos están hoy día viendo, estudiantes de periodismo, también exalumnos, y también les digo a ellos que si nos quieren hacer llegar sus preguntas, reflexiones, comentarios, bienvenidos sean estas preguntas. Entonces, me gustaría mucho que explicaran, y voy a dar el orden así de nuevo a la Natalia primero y después al Gustavo, es cómo ustedes, qué están haciendo hoy día. Yo los presenté un poco al principio media como enredada, porque lo mío es lo escritural, más que la cosa televisiva, pero me interesa que expliquen qué están haciendo hoy día, cuáles son sus proyectos, ¿ya? Entonces le voy a dar la palabra a Natalia y después a Gustavo. Lo que estoy haciendo ahora es, en una línea, tiene que ver con la Fundación OSIDES, que fue creada para
contribuir a que en Chile exista una política pública o estrategia nacional de orientación profesional y a lo largo de la vida, porque en Chile lo que hay es un poquito precario, orientación vocacional, pero lo que es orientación a lo largo de la vida para facilitar a que las personas tengan herramientas para desenvolverse en sus transiciones y trayectorias laborales no existe. Llegué a esto investigando la relación entre la educación superior y el mundo del trabajo, y ahí me di cuenta de que, claro, la idea de universidad, de educación superior en Chile, es un sistema orientado por el mercado y somos famosos en el mundo por el modelo de educación superior que tenemos en esa línea, ha instrumentalizado muchísimo los resultados de la educación superior, en términos economicistas generalmente. Lo que perpetúa esta noción de ayudar simplemente a elegir qué estudiar, pero no a asistirnos durante nuestras transiciones futuras, y la preocupación que uno estima ahora es que así como se amplió el ingreso a la educación superior, de diversidad de estudiantes por gratuidad, porque hay más instituciones de educación superior, etcétera, las perspectivas de trabajo decente y de satisfacción laboral de ellos cuando se gradúen, digamos que no son tan positivas, ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo, porque educación superior ya no es un privilegio de pocos, sino que es un derecho de muchos, entonces más bien algo masivo. Y en eso estamos, fuerte con potenciar esta política pública, y en paralelo yo hago gestión e investigación en educación superior. Quizás más adelante puedo contar un poquito sobre un tema que me obsesiona últimamente, que es el discurso de la empleabilidad, de la elección vocacional por los periodistas cuando se acerca noviembre, diciembre, por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Entonces, reitero a quienes nos están viendo y escuchando que después nos hagan llegar sus comentarios y también, obviamente, sus preguntas. Te doy la palabra, entonces, Gustavo. ¿En qué estás tú hoy día? ¿Cuáles son tus proyectos? No, que no se nos vuelva loca mi hija de 2 años y medio. El primer proyecto con este encierro tan prolongado que hemos estado viviendo desde ya más de 3 meses aquí en México, muy afectados por la pandemia. Y estoy en México junto a mi familia, porque mi esposa es de acá, y razones familiares nos volvieron a repatriar a México después de un par de años muy bonitos en la Patagonia, en Chile. Y acá tengo la posibilidad de trabajar en una organización que se llama Mexicanos Primero Sinaloa, que forma parte de una red con distintas oficinas, tanto a nivel nacional como en algunos de los estados de México. México es una república federal, por lo tanto los estados todos tienen un gobierno propio, un parlamento propio, entonces la responsabilidad es la de ser de alguna manera una contraparte en la discusión pública primero, y luego también en temas, por supuesto, que de investigación, toda la discusión pública que generamos basada en evidencia, en estudios, en investigación, con la autoridad educativa que básicamente administra la educación pública del Estado de Sinaloa, y la que es el ejecutivo del Estado, y el lado parlamentario, que son quienes diseñan, modifican las leyes para la estructuración y la forma en la que el sistema educativo en el Estado se va viviendo. Siempre desde un enfoque de derechos, siempre desde el enfoque de reconocer que la educación es un derecho humano, un derecho a la infancia, y a lo largo de los años con distintos acentos. Hoy un foco muy puesto en la inclusión, un foco muy puesto en la importancia de invertir en una mejor educación para la primera infancia, que es esa etapa fundamental entre los 0 y los 6 años. Y siempre muy pendiente de cómo crisis como la que actualmente se está viviendo impactan al derecho a aprender. Nosotros entendemos el derecho a aprender como el derecho a estar en una escuela, como el derecho a aprender en esa escuela, y como el derecho a participar de las decisiones, de la vida de esa escuela, y por supuesto que esto engloba a docentes, a estudiantes, pero también a las familias. Entonces son estas nuestras como principales poblaciones de interés: docentes y directivos, estudiantes y sus familias. Y bueno, yo ya llevo cerca de 1 año en esta organización,
y la gran mayoría de mi trayectoria la realicé en proyectos de la Fundación Enseña, como el proyecto de la red Teach for All, como la Fundación Enseña Chile o Enseña por México, que en el año 2013 me tocó tener la oportunidad de venir a iniciar acá a México. Perfecto. Bueno, ahora ya aterrizando cuál es el tema que nos convoca, que es en el fondo este diálogo urgente entre la comunicación y la educación. Ustedes, bueno, saben, son chilenos, digamos, entonces, independiente que Gustavo hoy día está en México y tiene como su alma partida por México, digo yo, al tener una hija ya mexicana, aunque nació en Chile, ¿no? Sí, en Sí. Coyhaique. Exacto. El asunto es que quiero que de alguna manera conversemos a propósito de la crisis institucional que hemos vivido en Chile, donde de alguna manera todas las instituciones han perdido la credibilidad de parte de la ciudadanía, de las personas. Entonces, ¿cómo ustedes piensan y reflexionan que podría haber un aporte y este diálogo finalmente entre la educación y la comunicación, por una parte, y viceversa, es decir, cómo se puede aportar desde la comunicación a la educación? Entonces, no sé quién desea, a partir de ahora ya no los voy a aceptar. Voy a tomar el primer turno en esta ocasión. Uh-huh. Y es un tema complejo, pero que vamos a intentar de abordar de una manera súper sencilla. Comunicación y educación son como primos hermanos, ¿no? Sí. Entonces, están en la familia. No es posible, o al menos desde la teoría que me enseñó Daniela Lascano años atrás, no es posible quitarle al periodismo una función que tiene que ver con la responsabilidad de educar. No hablemos de la educación que escolariza, hablemos de la educación que es aquella oportunidad para aprender y volverte una mejor versión de ti mismo. Y por otra parte, una educación entendida como aquello que se ofrece a través de un sistema, en la mayoría de los países públicos, con objetivos bien específicos, y centrada alrededor de un concepto que es del que a mí realmente me interesa hablar, que es el del aprendizaje. Aprendizaje que surge a partir de mediaciones, de interacciones, de relaciones entre personas. Dos cosas, ¿no? Por una parte hay una suerte de materia prima en la responsabilidad social y en el propósito detrás del ejercicio de informar periodísticamente y detrás del ejercicio de ofrecer educación. Ambos son sistemas, ambos son industrias, y en ambos casos uno puede referir a una institución. En el caso de educación uno refiere a una escuela. En el caso del periodismo uno refiere a un medio de comunicación. Y dentro de esta crisis de representatividad o de legitimidad, la verdad no soy especialista ni he estudiado mucho el fenómeno. Uno bien pudiera hacer diferencias significativas entre la forma en la que un medio de comunicación y una escuela son percibidos, dejando de lado el hecho de que la pandemia del coronavirus ha obligado a cerrar las escuelas y a que niñas y niños no puedan asistir a la escuela, a pesar de lo fuerte que fue el remesón del terremoto, del estallido social. Perfecto. Lo voy a dejar subrayado la noción de derecho a aprender, porque creo que es algo sustancial, y después lo voy a retomar con algo que ambos dijeron, que tiene que ver con lo de las políticas públicas, para que lo puedan desarrollar. Ya que ahora volvimos a retomar contacto con Natalia, entonces vuelvo es parte un poco de lo que vivimos, así que tú quédate tranquila nomás, Natalia. Eso, ¿cómo en el fondo, volviendo a la pregunta, es cómo puede ser este diálogo urgente entre educación y comunicación? O sea, ¿qué le aporta la educación a la comunicación y viceversa? ¿Vale? Disculpe, me tuve que cambiar de computador Sí, incluso. sí, me di cuenta. Fue mi computador, parece. Pero yo creo que en distintos ámbitos, ¿cierto? En uno, claramente, la comunicación se debería nutrir mucho más por la educación y entrar en un diálogo más constructivo. En primer lugar, desde el punto de vista de lo que yo trabajo, investigando la educación superior, por ejemplo, yo creo que también aplica a la educación primaria y secundaria, esta relación entre política pública, la práctica educativa y la investigación educativa. ¿Cómo articulamos estos tres ejes? A través de la comunicación.
para que la gente en su casa, para los mismos educadores, para que los investigadores, los hacedores de política tengan un diálogo también más constructivo. Y, ¿cierto? Y en diferentes, digamos, niveles de interacción. Muchas veces yo creo que lo que tiende a prevalecer aquí es la reproducción del discurso periodístico, de lo que dice, o del discurso a su vez de la política pública. Apropiándose de como que lo que es educación es lo que proviene de las institucionalidades, ¿cierto? La política pública del momento. Eso entonces a mí me parece que es un desafío muy importante, contribuir a este diálogo, ¿cierto? A este triple actores, digamos. En otro ámbito me parece que justamente en el contexto en el que estamos, la comunicación científica o comunicación y divulgación de la ciencia, creo que también representa un diálogo entre la comunicación y la educación que deberíamos fortalecer muchísimo. Y relacionado con eso, también creo que comunicación de riesgos y desastres, o crisis, es otro aspecto que me parece que desde la educación, de la formación de los periodistas y también desde el quehacer periodístico vinculado a la educación, se constituyen como aspectos sumamente relevantes para pensar, no solo, qué pena que uno los manifieste o que de pronto uno tenga eco con estas propuestas cuando estamos en crisis, pero es algo que uno lo ve, digamos, estructuralmente, y aquí otra perspectiva crítica que tengo es que nosotros como periodistas muchas veces nos quedamos en esto de informar, dar un dato, dar otro dato, y sin procesar el dato, sin hacer una pregunta, sin analizar lo que viene, reproducción de lo que viene dado del comunicado de prensa de la autoridad en el ámbito de la educación. Y ahí es donde te voy a poner el ejemplo de la empleabilidad. Yo hice un estudio acerca de el discurso, la construcción discursiva de la empleabilidad en la prensa, en las noticias chilenas en 2 años, digamos, 2017-2018. Resultado de esto, a grandes rasgos, es que hay discursos hegemónicos que se dan por entendido. Los periodistas reproducen generalmente aquello que informa el Mineduc, en este caso mifuturo.cl, que es una noción, una visión de las trayectorias de las personas que supone que éstas basarían sus decisiones vocacionales, es decir, qué voy a estudiar, por una motivación supuesta, digamos, que es el mensaje periodístico, que es netamente de interés económico. Entonces, en el 90% de las noticias lo que se lee es directamente, joven, si tú quieres elegir algo para la educación superior, lo más importante, lo que te debes fijar es en salario y cuánta tasa de empleo tiene tu carrera, suponiendo que, porque yo entro a una determinada carrera en una determinada institución, tendré más o menos trabajo, ignorando o anulando en el fondo la agencia de las personas y normalizando las inequidades sociales que hay en Chile, porque sabemos que cualquiera puede entrar a una institución de educación superior y dependiendo de su capital cultural, de sus contactos, de su nombre, de su look, va a tener distintas oportunidades en el futuro. Entonces, pongo esto como ejemplo para graficar la poca profundidad que tiene el discurso periodístico respecto de los temas educacionales. Eso menciono yo la empleabilidad a modo de ejemplo. Y esto sí reproduce además en la educación en crisis. Que todos los discursos, todas las protestas tienen que ver con esta noción economicista no humana, no pensando en el desarrollo integral, no pensando en la perspectiva de derechos que mencionaba Gustavo, y eso a mí me preocupa profundamente. Natalia, volviendo a un concepto, esta triada que tú mencionaste de la práctica educativa, relación o de la política pública, ¿qué estaría fallando en esos actores, en esa triada? Lo que falla es justamente, creo yo, la postura estratégica, intencionada del comunicador, de observar, bueno, ya, esta es mi temática, ¿cierto? Educación. ¿Cuáles son los principales, digamos, emisores, generadores de contenido en la educación? Tenemos política pública, en la práctica, y tenemos a la gente que investiga los temas. ¿Cómo hacemos que esto dialogue? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al ejemplo de la empleabilidad. La empleabilidad en la investigación en educación superior se define como
un conjunto de habilidades, destrezas y atributos para la vida. Es decir, se asocia al proceso formativo, a la formación integral. Ya, eso desde la investigación, estoy poniendo otro ejemplo, de cuando está esta desconexión en esta triada. Sí. A su vez, en la política pública en Chile, que es netamente neoliberal en este ámbito, no tiene una definición de empleabilidad, la utilizan rankings de universidades y de instituciones de educación superior, y no la define, pero por defecto se entiende que la interpreta como un número, es decir, como tasa de empleo. Y a su vez están los practitioners, la gente que está en la educación, la gente practicante, los educadores, los estudiantes. ¿Qué entienden ellos por esto? Un híbrido entre lo que escucharon de la política pública que repite las noticias y de manera muy excepcional de lo que sobre esta temática que es educativa dice la educación. Entonces, por ejemplo, le pregunté a todas las universidades chilenas que dicen que tienen una oficina para trabajar la empleabilidad, si tenían una definición sobre empleabilidad. El 56% dijo que no. Pero es que ese no es un detalle, porque como yo lo defino, es como yo veo el mundo, como veo la educación. Entonces, si veo la empleabilidad como un proceso formativo, tiene que ver en lógica, digamos, para que la redundancia, de formación. Pero si lo veo solo como un resultado, la empleabilidad pasa a ser un elemento informativo. Es como, te informo cuántos empleos hay aquí, cuánto salario hay acá, y eso no tiene ninguna connotación formativa. Y eso nos lleva a la reflexión sobre el diálogo de la comunicación es con la educación, y a mí me parece que es la comunicación la que tiene el problema. La comunicación instala su forma de considerar el mundo. Esto no es noticia. Por ejemplo, la Fundación de la Natalia no es noticia, porque no es sexy el titular. Es una simplificación máxima de lo que uno está tratando de hacer. Yo no sé cómo lo hará Gustavo, que tiene mucha más experiencia en fundaciones, para poder, con los medios de comunicación, posicionar las temáticas nuestras de las fundaciones. Es sumamente difícil. Ahora no me da risa, porque ahora que está la crisis COVID, el empleo, en el mundo está toda la crisis. El Centro Internacional de Políticas Públicas sobre Desarrollo de Carrera, donde yo soy miembro del directorio, fue un honor para mí, es súper importante. Se quedó pegada, parece, ¿no? Bueno, mientras retomamos ahí el contacto, de alguna manera te hizo una interpelación a ti, Gustavo, decía, no sé cómo tú lo verás, entonces si tú puedes aportar mientras recuperamos ahí a la comunicación de Natalia. Me parece que la interpelación fue... volvió, parece, ¿no? Está ahí en suspenso. Sigue tú nomás, porque Natalia te estamos perdiendo. Bien. Bueno, antes de ver si le atiné a cuál fue la interpelación, creo coincidir con el diagnóstico de Natalia, sin haberlo estudiado, pero con lo que me toca cotidianamente como receptor, o más bien como verificador, de en qué medida medios de comunicación efectivamente transmiten con cierta responsabilidad y profundidad los mensajes que nos interesa poner en público, poner en lo público. Que generalmente pasamos uno que otro dolor de cabeza a la hora de ver cómo la prensa generalmente tiende a irse a lo que efectivamente, como señaló Natalia, es la nota, es lo que escandaliza, y no tanto a aquello quizás que es más propositivo o que quizás tiene una característica de genuinamente buscar explicar un tema con detalle y entre temas de formato y entre temas del instinto periodístico para elegir la nota, para elegir el titular, muchas veces se nos pierde lo importante que queremos decir. Entonces, esto ha venido de la mano de muchos años de ensayo y error. No es como que hay un manual para guiarte como organización de sociedad civil respecto a cómo comunicar de una manera que amplifique tus posibilidades de que la prensa sea un vehículo virtuoso de transmisión de un mensaje que busca un efecto específico. Pero algo que hemos aprendido es que el valor de, junto con los colegas que están en medio, podamos generar espacios donde antes de informar de un tema
a través de un comunicado también podamos darnos una oportunidad de conversar respecto al tema en persona o mediante estos mecanismos de socialización virtuales de los que ahora requerimos tanto, porque finalmente cuando uno entiende que hay una responsabilidad, por ejemplo, en la que la responsabilidad que tiene una institución que investiga en materia educativa y que encuentra alguna inequidad que es necesario denunciar para a partir de ahí generar un proceso legislativo y un proceso de exigencia de una mejor política pública, de una mejor implementación de esa política pública. Eso es algo que requiere de un cierto respaldo social, y ese respaldo social no se construye si no es mediante ¿cómo decirlo? No una invasión, pero sí mediante una especie de población del espacio público con ese tipo de mensaje. Bien era que, como les mencionaba, la preocupación de que algunos temas que son educativos y que tienen un trasfondo, digamos, son tomados por el discurso periodístico, les quita todo el trasfondo y los deja más livianitos que una hoja seca, sin ninguna profundidad, reduciendo, es cierto, la complejidad de las temáticas. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, resulta bastante complejo hablar sobre temas educativos, porque a mí me pasa también que estoy en el otro lado, me ha tocado ser entrevistada por periodistas sobre temas de educación. Y es ahí cuando uno se da cuenta que, pucha, que cuesta tratar de darle una cuña interesante, porque en realidad, ¿para qué lo entrevistan a uno si quieren que uno diga exactamente lo mismo, que lo que es obvio, ¿cierto? Tratemos de ir más allá. Y yo creo que en ese sentido, les ponía el ejemplo de la empleabilidad. ¿Por qué? Porque es algo que está como en el lenguaje común, es cotidiano, coloquial hablar de ese concepto, y tiene implicancias súper potentes respecto de lo que representa del sistema educativo como algo mercantilizado. Y así hay muchos otros ejemplos, pero me parece Tú que... le habías, perdón, Natalia, le habías hecho como una interpelación que cómo lo hacían desde las fundaciones, y Gustavo, bueno, en el momento en que tú estuviste como en pausa, por decirlo de alguna manera, sí, perdida en la nube, podríamos decir, con tantas nubes que hay acá en Chile hoy día que llueve, gracias a Dios que llueve. Entonces, él hablaba que era esta idea de rescatar las historias, contrastar las historias, o sea, como lo humano que pueden tener los datos, digamos, de alguna manera, que obviamente muchas veces los datos no son sexy, las encuestas, pero ustedes vieron lo que hizo la Alejandra Matus, que puso en jaque a las autoridades justamente con los datos, o sea, eso es así como aplausos, o sea, entonces uno dice, por eso es súper importante tener metodología de la investigación, saber interpretar datos, estadísticas, etcétera, etcétera. Y entonces eso era lo que cuando tú le interpelaste al Gustavo, él dijo, verá como este lado más humano detrás de los datos. No se trata de 5.000 X fallecidos, sino que son personas que hay detrás que tienen una historia y una trayectoria. Sí, lo que pasa es que yo creo que es muy interesante esa recomendación, específicamente para las fundaciones, pero además, por lo que dijiste de Alejandra Matus, me acordé de cuando parte todo esto del movimiento estudiantil universitario 2011, un poco la figura de lo que representa lo que le pasó a Alejandra Matus, porque un periodista que está fuera del país viene y es capaz de tener, para mí, sentido común, porque así nos formaron en esta escuela que me parece que es sumamente, por lo menos en todas nuestras generaciones, la gente que conozco, pensamiento bastante crítico y somos súper investigadores. Me parece coherente, pero me parece vergonzoso que sea una periodista que no trabaja en ningún medio grande y que está en el extranjero. Lo mismo pasó de un día para otro en Chile se conversaba que había lucro, en Chile se conversaba acerca del negocio de las universidades, o en Chile se conversaba que las universidades chilenas eran las más privatizadas del mundo. Si esa información se salía de siempre, salían todos los años el OECD at Glance con la información sobre los sistemas comparados a educación superior, pero tenía que un movimiento estudiantil relevar esos datos. Estamos hablando de datos de todo tipo, desde datos así como OECD, Banco Mundial, ¿cierto? Hasta datos más bien locales, ¿cierto? Y muchas veces los datos están, pero los periodistas no, como están en la reproducción de la información sobre educación, movimiento feminista. ¿Qué aparece en la prensa? El acoso. ¿Cuándo vamos a discutir el rol de la mujer en la universidad? El rol de la mujer en la educación. ¿Me entiendes?
Sí, 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 sí. Pero ¿qué pasa? Vienen los discursos periodísticos que reducen todo un fenómeno a el acoso. Entonces es un problema jurídico, digámosle, culeyo. Tenemos que contratar más abogados, fortalecer el área jurídica de las instituciones para que vean ese tema y queda como en un plano invisibilizada la discusión sobre el rol de la mujer en la sociedad, el rol de la mujer en la educación, por poner otro ejemplo. Sí, entonces ahora, porque le tengo que dar, acuérdense que acá han llegado varios comentarios y hay preguntas. Si no hay muchas preguntas, porque he visto más comentarios que preguntas, pero igual podemos sacar alguna debajo de la manga. Oye, no, es haciendo un poco de decirles a propósito de esto, ¿cómo podríamos remediar de alguna manera? O sea, tenemos esperanza de alguna manera. En ese sentido, Gustavo lo dijo, la esperanza está en las escuelas, está en la educación, de alguna manera, más que en la comunicación o en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo revertir eso? Hago la pregunta a los dos. Gustavo. Habría que hacerle la pregunta a los dueños de los medios también. Creo, no que les parte por ahí, interesa. creo que parte por ahí. Si no computan, si no acusan recibo de un problema, difícilmente, al menos desde esa polaridad, el asunto va a cambiar. Pero sí voy a tomar prestada una frase que usa mucho Tomás Recart, uno de mis jefes y una persona que me ha enseñado un montón de cosas. Y él siempre dice que esperanza sin realidad es crueldad. De la misma manera que solo un baño de realidad sin esperanza es exactamente lo mismo. Entonces creo que es súper importante encontrar el punto de equilibrio entre una realidad mediática y lo mismo en las comunidades escolares. No quiero decir en el sistema, porque es muy abstracto, pero en las comunidades escolares, en las escuelas, donde se sepa muy bien, con muy buena información, con muy buena data, dónde se está parado. Dónde se está parado en el tipo de sistema educativo que tenemos, en el efecto de tener el sistema educativo que tenemos en las personas, en su trayectoria, en la posibilidad que tienen o no de optar a una vía con un propósito. Y que a partir de ese sentido de realidad hubiera una especie de compromiso, una especie de alianza, una especie de pacto, de colaboración en función de un propósito, en función de ponerse una meta compartida, algo que sea parte de un proyecto. Cuando hablábamos de la crisis de representatividad o de legitimidad, esto tiene que ver con que se fracturó completamente la existencia de un proyecto en común. Entonces, la medida en la que recupera ese proyecto en común y te vas poniendo metas que como país, como ciudad, como región, como escuela, es necesario ir alcanzando, y tú ves que los medios de comunicación son un espacio para dialogar respecto a si avanzamos o no hacia ese propósito compartido. Creo que nos estamos acercando a un escenario de una colaboración mucho más virtuosa que la que actualmente se ve. Natalia, ¿tú qué dices? Yo pienso que es sumamente importante algo que mencionó Gustavo antes, que tenía que ver con esto de enfocarnos en contar las historias también, en las comunidades educativas, en los estudiantes, en las experiencias de vida. Desde ahí quizás puede ser interesante también para las comunicaciones masivas, abordar temáticas que puedan transmitir un poquito más la profundidad de los procesos, digamos, o de las temáticas del ámbito de la educación. Y por otro lado también soy optimista a nivel más amplio, digamos, en que en la medida en que tenemos este sistema de mundo, estamos globalizados, acceso a las comunicaciones, cada vez más personas con acceso universal hacia el acceso universal a la educación superior, hay un empoderamiento mayor, los estudiantes ahora son sujetos de derecho, esa es la configuración del estudiante ahora, a diferencia de años anteriores o otras generaciones, y me parece que todo esto confluye en que las comunicaciones y esta crisis que están viviendo van a poder ir siendo superadas porque no va a quedar de otra. O se realiza, se genera simplemente un mundo paralelo, que sería como el Hollywood, las noticias, y la realidad de toda la gente, o la realidad social, digamos,
Sí. o empieza a haber un diálogo porque no tienen otro camino. Y A en ese propósito, sentido, sí. No, termina la idea tú. y en ese sentido creo también importante, las escuelas de periodismo son clave. Y es clave que los estudiantes, cuando se informen acerca de lo que estudian, se informen justamente de los contenidos de lo que van a estudiar. Una persona que le interesa, que está interesada en desarrollarse en su vida, en realidad no importa tanto cuál es la carrera que elija, lo importante es que esté comprometido y va a aprender mucho. Pero que se dé cuenta, ojalá, de las ofertas académicas que, digamos, que no tienen ninguna, que son de carácter comercial, que son demasiado livianas y que lamentablemente, lo digo desde la experiencia en educación superior, en periodismo se da mucho. Es muy fácil generar carreras de periodismo muy simples, muy básicas. Entonces hay que tener más ojo ahí. Sí, era de alguna manera a partir del ejemplo que tú habías dado de Alejandra Matus, que al final lo hizo a través de Twitter, o sea, y que se lo han interpelado diciéndole, oye, Twitter es donde la gente se desahoga y donde de alguna manera trolean a los demás, diciéndole en jerga tuitera. Pero efectivamente fue a raíz de eso, de las redes sociales, que pudo poner en jaque, y de ahí los otros empezaron, claro, porque se dieron cuenta los medios, digamos, tradicionales o convencionales que eran ineptos, por decirlo de alguna manera. ¿Se fijan? Entonces, y claro, de alguna manera nosotros, y ahí hay que tomar el guante como yo, académica de la Escuela de Periodismo, en que tenemos que darle más consistencia a asignaturas como pensamiento crítico, investigación, que tienen que ver con metodologías, que de alguna manera es lo que hemos estado hablando, que es el sello que ustedes reconocen como parte de la escuela. Voy a decir y comentar los saludos que nos han enviado. Miren, dice Lupita Victoria, saludo a Gustavo Rojas desde Culiacán, Sinaloa, México. Nancy Canales dice, saludos para Gustavo y Natalia, qué alegría verlos. Un abrazo. Rosana dice, secos, no sé quién será, pero secos. Después la señora Betty dice, todo muy interesante, saludos y felicitaciones a la señorita Sol, esa soy yo. La señora Betty, que es la señora que me permite a mí hacer clases en la universidad porque ella cuida a mis hijos. Hay que darle sus créditos. Daniela Lascano Peña dice, me siento honrada por la cita, Gustavo, porque la citaste, ¿te acuerdas, Gustavo? Un abrazo a ambos, así que cariños a Natalia. Nicole Arias dice, profesor, bueno, que dice que me echa mucho de menos y que le da gusto ser mi ayudante, aunque no lo dice así literal. Angélica Navalón dice, sin duda la flexibilización del currículum es una necesidad. Eso podría permitir que el mensaje llegue de distintas formas a distintas personas. La incorporación de la tecnología también puede ser un aporte. ¿Qué dicen de eso? Que vendría a ser de alguna manera un comentario de cómo la tecnología permitiría hacer un aporte, las nuevas tecnologías, que ya están un poco viejos, pero lo que hoy día consideramos nuevo, y esto de la flexibilización del currículum. Gustavo, te doy la palabra a ti porque veo que la Natalia de nuevo está pegada. Sí, bueno, primero retribuir los saludos de todas las personas de las que guardo también muy bonitos recuerdos de mi paso por la escuela. La Nancy, la Dani, y también a mi compañera Lupita, que nos hace el placer de acompañarnos. Efectivamente, el comentario de Angélica toca dos puntos centrales, porque es bien difícil pensar en que esta crisis no ha sido lo suficientemente grande como para modificar no solamente el año escolar en curso, que en Chile está llegando a su mitad, ¿cierto? Pero que, a ver, las consecuencias educativas del hecho de haber estado sin ir a la escuela tanto tiempo, por más que la escuela, los docentes, las familias, los estudiantes han hecho esfuerzos titánicos por mantenerse aprendiendo, o sea, va a haber una afectación. No va a ser posible pensar que en términos curriculares se puede recorrer el mismo trayecto, la misma cobertura bajo esta modalidad
y de la misma manera no es posible pensar que al inicio del siguiente ciclo escolar tú vas a llegar igual de preparado que si hubieras completado de la misma manera. Este es un problema que seguramente en la Escuela de Periodismo también tienen, experimentan y viven, entonces esto va a obligar sí o sí a algunas priorizaciones curriculares que en Chile desde temprano, al menos desde el seguimiento que hemos podido ver de lejos, desde temprano se ha relevado como uno de los temas centrales de un grupo heterogéneo de estudiantes, de 30, 35, 40 estudiantes, no es nada sencillo, pedagógicamente hablando. Entonces ahí, por una parte, hay que mirar a la formación docente y al acompañamiento docente y las posibilidades de acompañar a sus docentes que tienen los equipos directivos en Chile. Y por otra parte también hay que mirar las condiciones que vamos a tener para seguir adelante con el ejercicio educativo, y ahí es donde la tecnología cobra especial valor. Nada reemplaza a la escuela, nada reemplazará a la escuela. Sin embargo, es súper importante considerar en migrar a cada vez mayores niveles de inclusión digital. Esto quiere decir no solo la disposición de un aparato y la disposición de Internet para conectarse. O sea, una cosa es tener la tecnología y otra cosa es saber usarla, y otra cosa es saber usarla para un fin, para un propósito educativo. Entonces, inclusión digital quiere decir no solamente todas estas herramientas para todas y todos, también quiere decir sabiéndolas usar. Entonces, ciertamente debiera ser un aprendizaje para relevar lo importante que eso es, no solo en tiempos urgentes, sino también en tiempos donde, un ejemplo muy puntual, en una ciudad tan grande como Ciudad de México, disminuir la cantidad de días en los que se asiste a la escuela podría, como un efecto colateral, contribuir a la disminución de algunas problemáticas que no son educativas, como por ejemplo la de la contaminación ambiental. Entonces estamos hablando también de que avances en estas líneas pueden tener importantes aportaciones en otras problemáticas que las ciudades más grandes, más colapsadas, como es el caso de Santiago en Chile, también enfrentan. Muy bien. Mira, acá tengo un saludo. Hoy han llegado muchos saludos. Dice de Hernán Castro Dávila, que dice que le da mucho gusto escucharnos. Dice, ya se la pregunta, ¿han indagado en el uso de las nuevas herramientas de comunicación para posicionar temas educativos en la sociedad de manera directa? Por ejemplo, está pensando en sitios como blogs, otras webs, redes sociales, por ejemplo. Le voy a dar la palabra a Natalia, ya que antes había respondido Gustavo. Perdón, de verdad que hay un problema con mi conexión. Lamento Sí, no, perderme. tranquila. Justo me Tendremos pierdo que cuando hacer están hablando ustedes. un octavo conversatorio. Sí, sí, nosotros estamos utilizando redes sociales muchísimo. Es súper importante cómo van cambiando las formas de la difusión. Creo que es fundamental, si uno no existe en Internet en términos de organización y también personales, la huella digital es lo que uno tiene que ir dejando para también generar vías de colaboración. En el caso de nosotros como fundación siempre es la lógica de la colaboración, entonces que nos conozcan y nosotros conocer a otras organizaciones similares para ir trabajando conjuntamente, y eso tiene que ser todo transparente a través de, digamos, online, es fundamental. Perfecto. Acá hay una pregunta de Nicole Arias, dice, ¿qué tan abiertas están las escuelas de periodismo? ¿Qué perciben ustedes? Porque si bien no están en las escuelas de periodismo, a integrar en sus mallas los temas de género y educación en Chile, por ejemplo. O en México, podríamos decir. Si siguen pensando, les doy otra pregunta, dice. Sí, dilo nomás, responde nomás. A mí me tocó hace poquito asesorar a una universidad para crear una malla de periodismo, y me tocó revisar qué pasa en periodismo y las mallas chilenas. Fresquito el año pasado hice una comparativa en las mallas. A mí me parece que hay un conservadurismo bastante grande y también prejuicio respecto de ciertas temáticas en todo tipo de instituciones, desde las más prestigiadas y las universidades más antiguas y tradicionales hasta las más, digamos, jóvenes y privadas. Me parece que es una suerte de temor por incorporar títulos de asignaturas o asignaturas que están reformuladas de otra manera, con el miedo de que, ay, churra, esto no está legitimado como por el entorno de pares. Entonces se mantienen, quizá, se tiende a mantener estructuras similares, y yo creo que hay que atreverse a innovar, y esa es la apuesta de las distintas escuelas, porque además así generamos distintos perfiles de periodistas. Me parece que sería muy importante, pero creo que está este temor.
Perfecto. Perdón, ¿Sí? Sole, Sí. yo estoy por responder esta pregunta por la vereda del frente, ¿no? Porque también en el fondo, ¿qué le hace falta a las escuelas en Chile para que el buen periodismo surta los efectos positivos que seguramente muchos de los periodistas o inclusive muchos de los medios más independientes esperan? Porque también es importante considerar la capacidad actual de niñas, niños y jóvenes en Chile de no solamente hacer una lectura crítica de un texto escrito, sino también lograr ciertas cosas que parecieran mínimas como una lectura de comprensión a nivel de extraer ideas principales que no estén explícitamente escritas en el texto. Entonces, respondo con la otra cara de la moneda, ¿verdad? O sea, en la medida en la que el periodismo es mejor y en la medida en la que las escuelas hacen un mejor trabajo entregando una herramienta que es fundamental, como la de la lectura, que a partir de tercero básico empieza a generar unas brechas tremendas si se entrega, si se logra aprender bien o no, en el fondo creo que vamos a estar muy probablemente enfrentando escenarios muy distintos, si resolvemos bien el problema o si no lo resolvemos. Ya estamos en el tiempo, pero solo como igual hay una pregunta que dice Paola Alejandra, hola, ¿qué recomendación le darían a alguien que quiere seguir el camino de la comunicación y la educación? Yo lo respondo muy sencillo, que postule Enseña Chile, que llegue en carne propia la experiencia de ser docente en comunidades marginadas, en escuelas donde niñas y niños muy probablemente han dejado de creer no en la educación, sino en ellos mismos, en que ellos pueden, donde hay docentes que día a día salen a lidiar con una realidad cruda, la sala de clase como un espejo y como un reflejo de todo lo que hemos hecho mal como sociedad. Entonces, cuando tú te posicionás en ese contexto, y desde ahí entiendes que es posible que todas las niñas, todos los niños, todos los jóvenes puedan aprender cuando se les generan las oportunidades correctas, el panorama te cambia. Y comunicación y educación entonces se vuelven algo de lo que difícilmente te puedes alejar. Sí. No sé si tú, Natalia, quieres agregar. Sí, yo me sumo totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo y además quiero manifestar una visión acerca de estudiar comunicaciones porque muchas veces me ha tocado encontrarme con graduados, ex compañeros de periodismo o periodistas y como yo hago orientación profesional me dicen, pucha, yo estudio periodismo y no trabajo en medios. La invitación es que si alguien entra a estudiar comunicación, que se quede tranquilo porque va a ser un cientista social. Por lo tanto, va a poder desempeñarse transversalmente en tantas áreas, va a estar habilitado a hacer prácticamente lo que quiera. Y luego tiene que, ojalá, ir teniendo experiencias profesionales tempranas, como lo que dice Gustavo, hacer un voluntariado mientras estoy estudiando en distintos ámbitos, y luego uno va haciendo su camino. Y nunca no tiene por qué sentirse limitado a que solo si estudié comunicaciones tengo que ser periodista de prensa, radio, medio, ahora redes sociales, qué sé yo. Es una ventana enorme de oportunidades y está en nosotros profundizar en ello y ojalá ser agentes de cambio, aportar a nuestra sociedad. Bueno, estamos en el tiempo, de hecho no hemos pasado, estamos a las 7:02 en Chile, en México, si me puedes decir las 5, ¿no es cierto? Sí, esto es súper internacional, ojalá cariños a todos los que nos ven fuera de Chile. Nancy Canales también mandaba una pregunta que es qué importancia y cómo te lo dice a ti, Gustavo, cómo aportar a la educación inclusiva, por ejemplo. También manda saludos la María Pilar Cruz, saludos para Gustavo y para Natalia, qué bueno verlos. También Luis Francisco Sandoval, saludos Gurita, y me manda un abrazo a mí. Entonces, no sé si alcanzas a responder lo que te hacía la pregunta de la Nancy a propósito de la educación inclusiva. Después hay otro comentario de Analicia Aldana a propósito del pensamiento crítico en la Escuela de Periodismo como algo transversal. También Daniela Lascano Peña, que nos está siguiendo, saludos a ambos, y que dice que no solo serían los temas de género, sino que lo acabas de decir, cómo vincularse con prácticas tempranas con el territorio, con las comunidades de sociedad civil, del tercer sector, por ejemplo. Y eso, entonces, no sé si alcanzan a, ya estamos, creo que en los descuentos, como dicen los futbolistas, ya que se acordaron de la, ¿cómo se llamaba? Sí. La garrafa. Sí, saluda a toda la garrafa mecánica que Eso. sigue vigente después de más de una década.
Eh, la pregunta que hace Nancy toca un tema que es central, creo que en teoría del discurso o en análisis del discurso se habla de palabras talismanes, uno dice inclusión y todo el mundo cree comprender de lo que se está hablando, a pesar de que todo el mundo probablemente entienda algo distinto. Inclusión no es solo el tema de trabajar para generar condiciones favorables para las personas que viven con discapacidad. Creo que el tema de inclusión tiene que ir trabajando hacia una comprensión primero de entender que como personas somos diferentes, que tenemos identidades que son absolutamente valiosas desde sus características únicas y específicas, y que además para aprender vamos a requerir empujones materiales, estímulos, trayectorias diferentes. Y entender entonces que como aprendices todos somos distintos, yo creo que es algo tremendamente más, una forma tremendamente más compleja y completa de ver la inclusión, y por ende también mucho más desafiante para quien se tiene que encargar de garantizar que la educación sea inclusiva. Y lo que hemos visto con la crisis actual es que ha develado muchas de las exclusiones del sistema, y entonces el llamado que hago a personas que están en prensa, pero también en investigación, como lo estamos ahora desde Mexicanos Primero Sinaloa, y la gente que está en terreno, en programas de intervención directa o en una escuela, es documentar cuáles son esas exclusiones, tenerlo muy claro, porque solo en la medida en la que esas exclusiones queden bien descritas y podamos estudiar muy bien su causalidad, y en esto no estamos en cero, ¿no? Muchas de las exclusiones, como por ejemplo la de la disposición o no de medios tecnológicos, son temas de las que ya se ha venido hablando por largo tiempo. Entonces, estando a 10 años del 2030, que es como una fecha relevante en términos educativos, porque vemos si llegamos o no a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, estamos a una década de hacer un importante esfuerzo yendo al tema de los datos, modificar un poco lo plana que está la curva, seguramente de mejorar y de acercarnos a esos objetivos, e hacer un esfuerzo incremental. Pero insisto, los temas deben ser tratados con alturas de mira, entonces entender la inclusión como un fenómeno tremendamente complejo, como algo difícil de construir, va a ser fundamental para poder efectivamente volvernos un sistema más inclusivo. Bueno, mira, ya estamos pasados 6 minutos, les agradezco a estos grandes invitados, en el fondo ha sido un gusto poder conversar con ustedes, saber que hoy día, bueno, han crecido tanto, uno como maestra se siente orgullosa de haber compartido con ustedes las aulas, las ayudantías, pero también me queda, en el fondo yo tomo el guante en el sentido de que tenemos que seguir tal vez en la escuela con propiciar el pensamiento crítico, el tema de las políticas públicas, que hay que saber y conocer cómo funciona el Estado en ese sentido para poder incidir. Y otra cosa que decía Natalia, o sea, es verdad, yo les digo hoy día a los estudiantes en clase, créanse el cuento que son licenciados en comunicación social, o sea, con esa perspectiva amplia van a poder intervenir y no les va a faltar trabajo y seguir estudiando, porque hoy día es súper importante estudiar, viajar, volver, así como el Gustavo está ahora en México, la Natalia estuvo en Alemania, bueno, el día de mañana van a volver o nos vamos a ir todos. Sí, bueno, seguimos celebrando los 25 años, los dejo invitados también, nos están viendo en España a la 1 de la mañana desde Granada, y para el próximo conversatorio que será sobre televisión. Así que muchas gracias a todos y a todas los que nos han estado viendo, escuchando, y bueno, seguimos entonces en contacto. Y agradecer a todas las preguntas, todos los comentarios que nos hicieron llegar a través de las redes sociales de la Escuela de Periodismo. Muchas gracias. Nos vemos.